Muy buenos días, tardes, madrugadas, noches. Espero que se encuentren todos muy bien. Estamos en su programa favorito, Contrarreloj. ¿Desde dónde, Rolando? Desde la famosísima Cámara de Diputados en San Lázaro. Inmueble inaugurado por el presidente López Portillo para el segundo periodo de sesiones en el año de 1981. Recordemos, Fer, que la Cámara de Diputados se instala de forma definitiva después de todo el proceso que sufrió México, de toda la bola de circunstancias que se presentaron de la independencia y un largo etcétera, el 24 de febrero de 1822, aunque algunos autores dicen que ya había diputados desde el 18 de septiembre de 1821, lo cual nos hace pensar, bueno, pues que la Cámara de Diputados prácticamente ha tenido una repercusión en la historia de México. Recordemos algo, amigas y amigos, los diputados, antes de este hermoso edificio por letras alfabéticas A, B, C, D, de acuerdo a los grupos parlamentarios, se sesionaba en un inmueble muy pequeño, en Donceles y Allende, en donde hoy existe el Congreso de la Ciudad de México, y ahí legisla, y ahí sesiona, que anteriormente era la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy de la Ciudad de México, el Congreso, pero ahí, fíjate, ponían en un espacio muy reducido 500 curules, lo cual pues hacía un espacio muy pequeño. Ahí estuvo pues todos los expresidentes, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, López Mateos y un largo etcétera. Y es hasta 1981 cuando el presidente López Portillo, como le decía mi padre, que en paz descanse, decide inaugurar este inmueble, el cual fue una inversión bastante generosa, pero valió la pena. Y bueno, cada rato le tienen que dar mantenimiento, lo dejan muy bonito, muy embellecido, pero la verdad es que esta nueva vegetación que le pusieron justamente es para una vegetación semidesértica, Fer, desde sábilas, cactus y un largo etcétera, en toda la explanada principal donde estamos transmitiendo, que aquí está la bandera, el asta bandera. Y esta escultura fue donada por un escultor, Fer, directamente. Sí, no, sin lugar a dudas ha quedado muy chulo aquí en la explanada de San Lázaro. Y bueno, hace muchísimo calor, está el sol en su apogeo, así que nos estamos bronceando, amigas y amigos. Prácticamente. Pues miren, aquí en la Cámara de Diputados se han discutido varias iniciativas, varios debates. La última, que además se rompió récord en el canal del Congreso, ¿cuál fue, Fer? La reforma eléctrica. La reforma eléctrica, la reforma energética. Aquí RIT TV estuvo con Fernando Galindo, Octavio Catalán y otros. Ricardo Salustio, de Revista Panal, a quien le mandamos un abrazo. También. Y bueno, aquí en la Cámara de Diputados ha sido una batalla épica. Y ya se aprobó la moratoria constitucional, donde los coordinadores de los grupos parlamentarios han signado un documento que a partir de cuando fue firmada, ninguna iniciativa de reforma constitucional del presidente López va a pasar. Por la decisión de que es innecesaria, iniciativas abruptas, iniciativas ocurrentes, o iniciativas que exclusivamente benefician al absolutista poder ejecutivo de López en este país. Pues ahí está, queridos amigos de Contrarreloj. Vamos a una pausa, bienvenidos y regresamos. Muy buenas tardes, amigos de Contrarreloj. Estamos de nuevo en su programa favorito y ahora pues estamos al interior del Congreso, en la sala de juntas del PRD, quien amablemente nos prestó este espacio para poder hacer su programa favorito. Y detrás de mí se encuentra pues la imagen de uno de los líderes más emblemáticos de la izquierda y del PRD, desde luego, que es el ingeniero Eberto Castillo, de quien, Rolando, pues nos vas a dar un poco de cuenta y seña. ¿Quién era Eberto Castillo? Pues mira, fue un ingeniero constructor, inventor, tuvo muchísimas facetas, patentó muchísimos inventos, era una especie de científico mexicano también,
Nació en Veracruz en 1928, fue senador de la República. Alguna vez le dieron la medalla Belisario Domínguez, la cual fue muy importante para enmarcarlo justamente como un hombre que definitivamente cambió la historia de este país por su lucha. Estuvo en el Partido Mexicano de los Trabajadores, Partido Mexicano Socialista, y el Partido Mexicano de los Trabajadores fue candidato en el 88. No registrado, y por eso no participó en la protesta que hizo Manuel Cloutier del Rincón, el propio Cárdenas y el propio directamente Rosario Ibarra de Piedra. Pero recibió la medalla Belisario Domínguez. Fue un hombre pues, trascendente. Está en la rotonda de las personas ilustres. Justamente el presidente Vicente Fox en el año 2003 los metió a la rotonda, a él, a Manuel Gómez Morín y, si no me equivoco, a Reyes Heroles por el PRI. Ajá. Y bueno, pues un mexicano ejemplar, para acabar pronto, ¿no? Pues ahí está, queridos amigos, la vida y obra brevemente del ingeniero Heberto Castillo, y pues de esta evocación sobre los procesos democráticos en México, porque sin lugar a dudas Heberto Castillo y otros que ya mencionó Rolando, pues ayudaron a la construcción del proceso democrático, la transición democrática en México y lo que llevó después a la alternancia. Esto lo digo con el ánimo de resaltar que la democracia no llegó en 2018. No. La democracia se construyó con todas estas figuras, como la que está atrás de nosotros, y otras también, que Rolando ya hizo el favor de compartirnos. Fíjate que Heberto Castillo también fue fundador del Partido de la Revolución Democrática en el 89, con Cárdenas, Solórzano, con Cuauhtémoc Cárdenas. Y también fungió como particular, ya después de haber dejado de ser presidente, del general Lázaro Cárdenas del Río. Pues ahí están estos datos significativos. Y de ahí pasamos a otros temas bastante dolorosos y pues de mucha indignación y zozobra, ¿no? La violencia que se ha venido desatando en este país, el asesinato de otro periodista más en el estado de Tamaulipas, que desafortunadamente pierde la vida, y también está herida gravemente su hija. Pero Rolando, pues ¿qué pasó ahí? Su esposa salió ilesa, Fer, afortunadamente, pero sí los asesinaron saliendo de su domicilio en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Es Antonio de la Cruz, un periodista, reportero más bien, del periódico Expreso. Y dice, por ahí hubo una información que empezó a fluir, que justamente era el vocero de comunicación de Movimiento Ciudadano. Correcto. En el estado. Pero le están tratando de salvar la vida a la hija, que ojalá así sea, porque es una pequeña, no tengo el dato de la edad, pero tendrá 12, 14 años. Sí, es una menor. Es una menor de edad. Y ojalá le salven la vida, Fer. Pero mira, esta vez ya tenemos 12 asesinatos en este año, con este individuo. De periodistas. Sí, con este individuo de el vocero de presidencia, que lo quieren disfrazar, Jesús Ramírez Cuevas. Jesús Ramírez Cuevas. Y bueno, la verdad es que me refería también a López Obrador, o sea, el individuo de presidencia, el presidente López. El presidente López Obrador, y también sus propagandistas. Sí, ¿no? Bueno, Ramírez Cuevas, Genaro Villamil, o sea, todos estos que le diseñan hay más la propagación de medios. Hay más asesinatos de periodistas en México que en Ucrania hoy día. Sí, desde luego. Y tenemos más muertos en México que en Ucrania. Y se suma a los 122,000 homicidios dolosos que ya se tienen en México. Y también, Fer, cabe destacar que no hay una estrategia de seguridad. Llega López Obrador directamente en una etapa de su gobierno donde ya se comentó que 3 secretarios de Estado del Gabinete de Seguridad ya le presentaron una estrategia. Ya creo que ya lo mencionamos en el programa pasado, y él la ha rechazado. No va a cambiar los abrazos, no balazos. Y nos pasamos justamente en este tema de seguridad, Fer, que también ha sido muy violento, pues el escándalo de los menores de edad que se presentó la balacera en la vacunación, en este puesto de vacunación allá en Puebla. Exactamente, en el estado de Puebla, ¿no? Y bueno, pues ahí se trató de otro zafarrancho ahí, que llegaron unos motociclistas, Fer,
¿Qué opinión tienes tú al respecto? La verdad es que me parece lamentable, me parece deleznable. Oye, ¿hay menores de edad? Y no se mantiene una guardia permanente, la Guardia Nacional. ¿Para qué sirve la Guardia Nacional, Fer, si no hay personas ahí vigilando en la vacunación? 2 menores heridos gravemente. Claro. No, bueno, es que, a ver, la estrategia es muy clara. La estrategia es que no hay estrategia. La estrategia, además de que cualquier estrategia que ellos hayan diseñado de abrazos, no balazos, es una estrategia que tiene la visión que López Obrador ya había configurado cuando fue jefe de gobierno. ¿Cuál era esa estrategia que configuró? López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, decía que para que la gente dejara de ser violenta, para que disminuyeran los asesinatos y la violencia, tenía que atenderse a las causas. ¿Y qué significaba atender las causas? Para él en ese momento cambiar el modelo económico. Lo dijo cuando fue jefe de gobierno y muchos se la compraron y dijeron, sí, hay que cambiar el modelo económico. Dijo que había que llegar a los más pobres con servicios sociales, con asistencialismo, con estas dádivas que se fueron construyendo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que terminó por ocurrir es que muchos le compraron esa visión de que había que cambiar el modelo económico y que además había que atender a las causas. Y fue su bandera en la campaña. Pero está demostrado, Rolando, que todos esos programas sociales, todas esas ayudas, no han servido para disminuir la violencia criminal en México. Y ahí te va otra situación. No solo no han servido, sino está demostrado con datos que no hay una relación entre pobreza y violencia. No. Porque puedes tener países muy pobres, como Mozambique o Eritrea o algunos otros más, Haití, cuyos niveles de violencia no son los que tiene México, que está López dice entre que las se 15 entre las 20 economías del mundo, somos la 15ª economía. Pero él establece la relación, porque su visión es de la pobritud, de la pobreza, y cree que ese modelo, cambiando el modelo, que por cierto yo no he visto tampoco el gran cambio económico, para nada, lo que sí hemos visto es un empobrecimiento, justo lo contrario, si tanto le preocupaban los pobres para que no los abrazaran los criminales, pues ahora tenemos más pobres, y más violencia, criminales, más criminales y más desplazamientos. Además, ¿no? Mira, en la colonia Francisco I. Madero, en Puebla, estaban persiguiendo a un personaje pues parece que traficante de estupefacientes, que se llama Fernando Flores, la Zorra, y salió lesionado un adulto, una niña y un niño en el centro. La gente se recostó pecho tierra. En Puebla. En Puebla, sí, en la vacunación. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué nivel? Bueno, en la vacunación de 5 a 11 años o 12 años creo que es la vacunación. ¿Qué niveles de violencia estamos viviendo? Que hasta en un centro de vacunación en Puebla hay violencia, Fer. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, entendamos una cosa. Siguen asesinando periodistas, siguen asesinando personas en México, siguen asesinando familias enteras, masacres, levantamientos, y López Obrador no cambia la estrategia ni la va a cambiar porque ya se lo dijo a los secretarios de Estado directamente de su gabinete de seguridad, que han no una, no dos, 3 veces intentado convencerlo para que cambie la estrategia, Fer. Y no sucede, no hay un cambio radical y no la va a cambiar. Vamos a tener el sexenio más violento de toda la historia. Claro, eso sin lugar a dudas, digo, ya lo es. Claro. Y además, como tú mencionabas, la Guardia Nacional, que tiene más o menos un sistema integrado de alrededor de 90,000 soldados de la Guardia Nacional, quizás un poco más, pues muchos de ellos están en la frontera, muchos de ellos están haciendo trabajos de ingeniería, de albañilería, en los proyectos de infraestructura de esta administración. Muchos de ellos están ocupando otras tareas, no necesariamente para las que fue diseñado. Y entonces, en realidad tienes de todo ese bloque de 90,000, un poco más, pues tienes como a 35,000 dispersos a lo largo y ancho de todo el país, tratando de, pues, contener la violencia criminal. Pero además les dicen,
oye, no, hay que tratarlos con respeto, con cuidado, porque son seres humanos, porque vaya, son gente pobre del pueblo bueno que viene de lo más, pues, de lo más jodido de México, y entonces tú ves las armas que tiene la delincuencia, tú ves los carros que tiene, y tú dices, ¿pobreza? O sea, ¿pobreza? Ya quisiéramos tener un arma de alto calibre como las que traen y poderla vender en el mercado negro, y de ahí, pues de ahí pagamos los transportes. Fíjate, la meta de construcción de cuarteles, a ver, yo no entiendo algo, Fer, y amigas y amigos. ¿Cómo se están construyendo cuarteles por doquier y hay una inversión multimillonaria de miles de millones de pesos que López Obrador le está haciendo? La meta era construir en 3 años 248 cuarteles de la Guardia Nacional. Ya se construyó en 241. ¿Cuál fue la orden de López? Manténganse en los cuarteles, ahí les avisamos cuando haya necesidad de meterlos. Recordemos que la Policía Federal Preventiva, que fue creada en los gobiernos neoliberales, era de las mejores policías de investigación, de análisis en policía cibernética, recibió premios internacionales. Al desaparecer la Policía Federal y todos los miembros de esa policía se fueron a la Guardia Nacional, fue cuando torció la puerca al rabo, mi querido Fer, porque definitivamente no hubo una estrategia, no hubo un consenso, como todo lo hace el chilazo López Obrador, como también desapareció el Seguro Popular, metió el INSABI, no le funcionó, y ahora el IMSS del Bienestar, que no va a volver a funcionar, pues así con la policía. Sí, pues es que este esquema de centralización le da en la torre, porque además ni siquiera toman a los mejores, ni siquiera toman la experiencia positiva de tener un servicio de inteligencia, gente que de alguna manera ya tenía trabajo previo en el campo, y dicen, pues no, esos estaban en las administraciones anteriores, no los queremos aquí. Pues bueno, se pierde capacidad operativa y tenemos lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, o sea, no hay una visión justamente de estructuración, de organización y de combate frontal a la delincuencia. El dejar hacer, dejar pasar, los abrazos no balazos, pues ya quedó claro que no están funcionando. Tenemos prácticamente un país en llamas, un país complicadísimo, un país que nos van a seguir teniendo una serie de cuestiones a los mexicanos, a los ciudadanos, que la gente ya no sale de sus casas en las noches, pareciera que hay toque de queda en algunos poblados. Hay una autocontención. Hay una autocontención. La gente tiene miedo de que salgan sus hijos. En Guanajuato, por el cártel Jalisco Nueva Generación, hay una de matanzas, igual en el propio Jalisco. O sea, no hay una realidad plena de lo que está pasando por parte de López Obrador. Él fantasea y dice, no, vamos muy bien, como la Delfina requete bien, les encanta esa palabrita. Y la gente está feliz, feliz, feliz. Y la verdad es que nos están teniendo una serie de barbaridades. Ya le tenemos más miedo a salir a la calle que estar dentro de nuestros hogares. A ese grado hemos llegado, amigas y amigos de Contrarreloj. Y por supuesto que esto directamente nos lleva a pensar, ¿qué es lo que quieres tú, amiga y amigo, para tu país? Por eso es urgente cambiar el timón en el año 2024. Porque si llega otro candidato de Morena o candidata, es el poder detrás del trono López Obrador, porque sabemos perfectamente que va a meter incondicionales. Y esa incondicionalidad solamente se la da la regenta. Y luego se atreven a decir que la Ciudad de México, Fer, es la más segura del mundo, cuando tiene más homicidios que Nueva York, que Nueva York, que confluyen varias ciudades o mini ciudades. ¿Te acuerdas cuando trajo en el 2000 a Rudolph Giuliani? A López Obrador. ¿No? Así vamos a traer. Y venía Marcelo Ebrard también. Sí, Marcelito Ebrard. Que López, que fue destituido de secretario de Seguridad Pública por Vicente Fox. No, bueno, porque tenían un cagadero en Tláhuac. En Tláhuac ¿qué pasó de los quemados? El narcoperredismo que estaba en ese momento allí, bajo la batuta de López Obrador, ¿no? Entonces, o sea, digamos que la crítica ya estaba previa. O sea, digamos, las alertas de la colusión de los grupos criminales con el presidente no ha sido ahora. También lo fue en su momento cuando fue jefe de gobierno. ¿Y cómo? Que tuvo la marcha de los de blanco. Ah, claro. 2 millones de personas, 2 millones. Y la desestimó. Y le llamó fifís, conservador, lo mismo. Los pirurris, lo mismo. Pero en Tláhuac,
se llevaron a tres funcionarios tres investigadores de la Policía Federal y los lincharon y los quemaron vivos porque eran robachicos. Porque estaban haciendo una investigación del narcotráfico en Tláhuac. Así es. Y no les gustó lo que estaba ocurriendo. Y la propia delegada en ese momento ni siquiera intervino para que pudieran defender a estos personajes, ¿no? Una serie de omisiones donde tuvieron que destituir a Ebrard, desde luego, que yo no sé quién le ve posibilidades en realidad del gran estadista, cuando tienes Tláhuac, por ejemplo. Porque dice Expansión que hubo una encuesta que lo ven como el gran estadista Marcelito Ebrard. No, yo tengo mis dudas. No, desde luego que no. La mediocridad es Morena. Por donde quieras, Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, o sea, cualquiera de esos tres, sus perfiles son de nulos resultados, por más que me digan, no, es que esta ciudad y las bicicletas, pues eso no sirve en términos reales. Lo que sirve es que le garantices a la gente que van a tener seguridad y que además van a tener procesos justos de ley y que además van a tener la posibilidad de invertir en México sin necesidad de que te estén extorsionando, secuestrando o desapareciendo. Y eso es lo que la gente quiere. No quiere bicicletas, ¿eh? No, bueno. Pues, ¿qué te digo, Fer? La seguridad es un desastre. El gobierno de la 4T es un desastre. Amigas y amigos, vamos a un corte. No se vayan. Regresamos a su programa favorito, Contrarreloj, aquí en RIT TV. Amigos de Contrarreloj, estamos de vuelta pues para abordar otro tema que es emblemático, que es el asunto pues del terrible caso de los migrantes que fueron encontrados en un tráiler, cerca de 53 migrantes muertos, encontrados en Texas, en San Antonio, Texas. Es una situación verdaderamente lamentable porque América Latina desde luego es un lugar donde la migración es una constante, donde el desplazamiento forzado de muchos latinoamericanos es también una constante. Se van de sus lugares porque no encuentran trabajo, porque no hay opciones de crecimiento personal, pero también se van muchos por el nivel de violencia que existe en sus lugares, ¿no? Nicaragua, por ejemplo, El Salvador, por ejemplo, muchos países de Centroamérica con el problema de las maras, que pues han tratado de desplazarse a México y encuentran camino para Estados Unidos, pero pues también aquí son víctimas de los grupos criminales y muchos no llegan a donde tienen que llegar, sumado a los venezolanos que cada vez también salen de manera constante, y pues América Latina, que además se ha vestido últimamente de rojo, pues va a seguir experimentando esta situación, porque tal parece que los presidentes, los líderes que escogen, pues les inyectan doctrinas que finalmente terminan expulsando a sus propios habitantes a abrazar el imperialismo, abrazar el sueño americano. Sí, Fer, definitivamente. Ahora, es que el mapa cambió radicalmente en América Latina, o sea, de pasar de tener gobernantes del centro, de derecha, pasamos prácticamente a estar dominados desde México hacia abajo por gobernantes de izquierda. Hay un fenómeno populista a nivel de América Latina. De una izquierda completamente... Hay unos... Yo, por ejemplo, Gabriel Boric, el de Chile, que fue porro también, luchas... Bueno, está Boric, está Petro, está... Pedro Castillo. Un largo etcétera de Perú, Pedro Castillo. Claro, sí, bueno, y el que ganó ahora en la elección de Colombia. Bueno, Alberto Castillo te va a jalar las patas. Pero a ver, es que Alberto Castillo era un hombre que tenía una visión muy distinta, un mexicano sobresaliente. Estos son porros que llegaron al poder, o sea, definitivamente tenemos... eso. Ahora, lo que pasó ahí en Texas, no tenían ventilación, no tenían de ninguna manera ningún tipo de luz, estaban en la oscuridad total y murieron asfixiados directamente. Inicialmente habían dicho que eran 46, después subieron la cifra justamente a 53, y esto nos hace pensar, Fer, que pues definitivamente algo estamos haciendo mal en América Latina para que se vaya gente, pero sobre todo en México. En México tenemos
un gobernante que no se preocupa por la gente. Huyen productos de la violencia. Es decir, se van los migrantes por desplazados y marginados por la violencia en México. Pero también porque no existen las oportunidades laborales, definitivamente, que les permitan quedarse en sus países. Y luego López Obrador sale y dice, es que rompimos récords de remesas. Y lo toma como un logro de su gobierno. No, Andrés, no es un logro de tu gobierno. Es un logro de los paisanos que le manda a su familia las remesas. Y que gracias a esas remesas tú estás buscando jalar agua a tu molino y tener, por supuesto, unas finanzas que te permitan mejorar el país y tomar como un logro. ¿Cuándo habías visto no, eso? Bueno, Fer, o sea, ¿cuándo habías visto ¿qué presidente? Les preguntamos a ustedes, amigas, amigos, ¿qué presidente se había aventado el tiro? O sea, ¿te imaginas a Peña Nieto diciendo, no, pues muchísimas gracias por la remesa? No, a Vicente Fox diciendo eso. Se lo hubieran tragado vivo. Por eso la reforma que quería hacer al Banco de México. Para lavar dinero, yo digo, porque ya sabes que López no da paso sin guarachi, con el pacto que tiene con el crimen organizado y el narcogobierno que es, querían modificar la ley orgánica del Banco de México, que se armó un San Quintín, ¿te acuerdas? Hace unos meses, claro, para que llegara la lana de los migrantes y fuera limpia, así en efectivo. Pues no puede, el Banco de México tiene ciertas reglas, autonomía, y no puede hacer eso. Entonces, y yo creo que el objetivo final de López era lavar dinero, como saben hacerlo muy bien. Entonces, me parece que este tema de los migrantes es justo porque se tienen que ir de México. Mayoritariamente también eran muchos mexicanos en el tráiler. Sí, no, el asunto es muy delicado porque hemos visto casos como en Zacatecas, Arabia, donde se van a Estados Unidos, producto de la violencia, dejan sus casas, literalmente las dejan ahí puestas, huyen con lo que traen puesto, se van. Recientemente regresaron acompañados de la Guardia Nacional y entraron a sus hogares y vieron, pues, que ya no había hogar, ¿no? O sea, que estaba nada más el cascarón y ves los testimonios estremecedores, dejaron a sus animalitos, dejaron a su vida de muchos años ahí para irse a otro país a empezar de cero, pues porque aquí pues los abrazos están muy bien para los perpetradores, ¿no? Pero el desprecio y el silencio ominoso de la presidencia frente a este tipo de cuestiones pues son golpistas, como a los jesuitas, a los religiosos, que ya les dijeron... No, López-Gatell se le ocurrió decir que los niños con cáncer eran golpistas, ya se nos olvidó eso. Ah, sí, el golpe blando, están haciendo un golpe blando, ¿no? Y me da pie justamente en este tema de los migrantes y lo que está pasando, y bueno, la violencia en general, que ha sido un tema muy recurrente aquí, contrarreloj, justamente porque pues es el pan de cada día en México, de la propuesta de Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, en la Cámara de Diputados, siendo coordinador de los propios diputados priistas, propuso directamente una reforma a la ley de armas para que los mexicanos tengamos armas en casa y nos podamos defender, Fer. O sea, ¿cómo ves esta iniciativa? Y luego le preguntan a López Obrador y dice, no, yo no opino de eso, ahí se los dejo de tarea. Un presidente que no quiere opinar de eso y que tiene un show cómico musical mañanero todas las mañanas y dice una serie de barbaridades y situaciones verdaderamente absurdas y ocurrencias, porque desde que era jefe de gobierno, tú lo mencionaste muy bien de la marcha de los 2 millones de personas, cómo los desestimó. Desde entonces, recordemos, amigas y amigos, que era un gobierno de ocurrencias. Acuérdense de los bandos ejecutivos que se les ocurrió hacer. Bueno, es que no creo que sea ocurrencia, más bien es perverso, Rolando. Es un personaje muy perverso. Oscuro y gris. Sí, o sea, es malévolo. Negativo, malévolo, maquiavélico, que yo admiro mucho a Maquiavelo. Sí, pero este cuate sí. Este cuate es un ser mezquino, perverso. Sí, se le ocurren esas cosas que dices, no, es que ocurrencia. Pero en realidad lo tiene súper bien medido. Claro, lo de los bandos, eso fue muy delicado. Bueno, es que es lo mismo, Fer, que ahora en presidencia quiere gobernar por decretazos. En ese entonces fue los bandos ejecutivos y los legisladores locales le decían, tú no puedes meter un bando ejecutivo, que en ese caso hay reglamentos, que esté por encima de las leyes locales de la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal. No puedes, Andrés, hacerlo. ¿Y qué pasó? Se la aventó y gobernaba así. Hoy los decretazos. Exacto. Hoy los decretazos, Fer, que hoy los tenemos. Pues que ya estábamos habituados a él. Yo no sé quién diablos no se dio cuenta del alacrán que nos echaron encima. Pues el hartazgo, la inconformidad, desde luego, la corrupción. Pero bueno, aquí
nos han recetado la peor corrupción en toda la historia, los peores números en cuanto a violencia, el peor sistema de salud. Están destrozando absolutamente todo. Todo, Fer. Y mira, regresando a la propuesta de Alito Moreno, pues yo en algunos programas he planteado la idea de que pues, la gente vaya armada. No necesariamente hay una correlación entre gente armada y el disparo de la violencia, ¿no? En Estados Unidos, si tú ves el número de muertes en general, pues están armados, no se compara ni por mucho a México, que no estamos armados. No, sí, es muy, muy coyuntural ahí, pero también... O sea, aquí estamos completamente desarmados, pero, Fer, y presas de la delincuencia. O sea, si te quieren violar, matar, asesinar... Los pobres buenos del lumpen criminal, pues lo van a hacer. Pero no sería estar o meternos a camisa de 11 varas con la ley del talión, es decir, la ley del más fuerte y la ley de hacerme justicia por mi propia mano. Bueno, tú has visto cómo en muchos autobuses y microbuses del Estado de México se suben y matan gente los criminales. Y hay otros casos en los que se suben y no matan gente, pero estos personajes, la gente que va allí, les hacen bolita y los golpean. No, pero hay gente, ha habido militares que los han matado. Bueno, porque tienen el permiso. Y hasta donde sé, creo que en la Constitución, no sé qué, no tengo bien el dato, pero hasta donde sé, creo que en lo particular puedes tener un permiso para aportación de armas de fuego. De la Sedena. Pero hasta cierto calibre, creo que es calibre 22. Pues sí, bueno, lo que sea, pero lo puedes tener, ¿no? No sé cómo vendría la legislación en este aspecto, habría que verlo. Digo, es una iniciativa y quién sabe si pase. O sea, yo lo que creo es que lo está haciendo un poco también para tratar de contener toda la embestida en su contra. Que Alito es aliancista, ¿eh? Yo en lo particular creo que puede ser continuar la alianza. Me da miedo que llegue un presidente del PRI y no se sume a la alianza. Bueno, ¿ustedes qué opinan, amigas y amigos? Ya lo habíamos comentado la vez pasada. Yo creo que las declaraciones de Alito que se filtraron son declaraciones que fueron obtenidas de manera ilegal, pero lo que dice ahí, pues, retrata un perfil del personaje, nos guste o no, que no es nada positivo para la alianza. Ahora, si hay que sostener la alianza por la alianza en sí misma, pues hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Ha habido todo un debate, una discusión. Fernando Belauzarán la vez pasada salió en la revista Etcétera a decir... hacer una defensa de la alianza, ¿no? Ante la entrevista severa que le hicieron. Y así como él, hay otros que defienden el tema de la alianza. Yo creo que de alguna manera se tienen que ponderar ciertos liderazgos, pero regresando a este tema de la aportación... Ya saben que nos gusta irnos de Guatemala a Guatepeor, pero ahí andamos comentando los temas. Regresando a este asunto de la aportación de armas de fuego, creo que puede ser una buena propuesta siempre y cuando se vean los pormenores de la misma, que no lo sabemos. Pero yo he estado diciendo que la gente se tiene que armar para defenderse, porque de lo contrario, puedes poner todas las leyes, puedes poner todo un aparato de, vamos a atender a las causas o vamos a atender las conductas feminicidas. Pero no hay nada como darle un buen pinche chingadazo al criminal. Perdón, el francés de Fernando. Que te quiere violar o que te quiere agredir, ¿no? Mira, Pero bueno, eso es un debate que seguramente... Bueno, aquí lo estamos teniendo muy breve, pero yo, Fer, creo que se tiene que analizar a mayor profundidad. Yo no soy un convencido de que eso permitiría que la gente saliera, porque es hacerse justicia con su propia mano y volvemos a aquellas épocas... de México sin ley, que hoy es México sin ley. Bueno, Estados Unidos te puedes hacer justicia por tu propia mano, ¿no? Ya lo sé, pero aquí en México está permitido en ciertas características, si es por defensa propia y una serie de cuestiones. Pero lo que es cierto es que yo no estoy muy a favor, como Fernando sí lo está, de este tema, porque creo que, y considero que a mi juicio no podemos... volver una barbarie y me caes mal, te mato, ¿no? Pues no creo que la gente se vuelva loca y empiece a matar. Mira, a ver, las armas no matan. Quienes matan son los humanos. Claro, ¿no? Sí. Que matan. Alguno debe ser un loco, pero pues a ver, hay locos de todos lados. Sí, claro, aquí, por supuesto. El loco de Puebla que se puso a disparar en el centro de vacunación infantil. Bueno, fueron 2 motociclistas, ¿no? Pero bueno.
los locos estos, el loco este que mataba mujeres en su cuarto, en su casa y ¿En les tenía Atizapán? en Atizapán. El caníbal de Atizapán, ¿cómo le llamaron? No me acuerdo, pero era una cosa espantosa, ¿no? Sí, sí, y así sí. te puedo decir, el Y que mocha oreja. participaba también en decisiones vecinales y un largo etcétera. Es un tema álgido, habría que ver las condiciones, como dice Fer. Yo no estoy de acuerdo en que la gente sea portación de arma, porque decía mi abuela que no hay nada peor como un tonto con iniciativa, y eso también hay muchos tontos en México que definitivamente pueden, digo, no estoy generalizando, pero sí hay gente, una pequeña minoría, que no tiene la capacidad para portar una arma y que darles poder con un arma y cuidado. Entonces hay que analizarlo bien, hay que verlo con estricto sentido. Claro, hay que ver los pormenores, porque no es Claro. que le vayas a dar el arma y ya dispara. No, y ahora hay que ver si pasa la iniciativa de Alito, porque ahorita con el conflicto que trae con Osorio Chong, que ese es un tema que traemos también, que se están dando hasta con la cubeta, Miguel Ángel Osorio Chong y el propio Alejandro Moreno, que ya no le hagan caso, dice Osorio Chong. Y ese es el tema que pasamos siguiente, Fer. ¿Cómo Osorio Chong, siendo coordinador de los senadores, ya dijo, me va a querer expulsar a Alito? Pues que lo intente y a ver, nos vemos en tribunales. Entonces, y Alito dice, pues es que está haciendo deslealtad hacia el partido. Yo creo que aquí es un tema que se tiene que solucionar inmediatamente porque va a perjudicar a la alianza. Los únicos perjudicados, si no hay alianza, somos los mexicanos. Es lo que hemos estado platicando. A ver, el PRI tiene pugna interna en su partido. El PAN tiene pugna interna en su partido. O sea, digamos que los tiros están adentro. Y Morena también, ¿eh? Bueno, a ver, pero con todo y que ellos tienen pugna interna en su partido. ¿Cubetazo grande? Sí, con todo y que ellos tienen pugna interna en su partido. Si no, pregúntale a Monreal el tiro que trae con Sheinbaum. Los números los favorecen. Sí, eso sí. Eso también es verdad. Que porque se roban las urnas, sí. Que porque reciben dinero del crimen organizado, sí. Que porque son los dueños del changarro y del gobierno, sí. Todo eso ya lo sabemos. Y todo eso lo saben la dirigencia del PRI. Claro. Y del PAN. Y del PRD. Claro, sí. Y de todos los grupos de Y oposición. lo decía Jesús Zambrano la entrevista pasada. ¿No? Entonces tienen que jugar con un personaje que no es demócrata, que es autoritario y que va a hacer todo lo posible. Pues si los alemanes eligieron a Hitler en las urnas. Pues llegó democráticamente. ¿Y quién más? A Mussolini creo que también. Pues hay varios perfiles que fueron elegidos de manera democrática y perdieron la chaveta. Pues, el PG, yo creo que, bueno, les recomiendo, amigas y amigos, no sé si ya lo dije, pero lo voy a decir, el ensayo de Enrique Krause, bueno, su libro de El Estado Soy Yo, ¿cómo se llama? Sí, bueno, el libro es una compilación de artículos. Pero su ensayo del Mesías Tropical del 2006 sigue siendo el mismo López Obrador del 2006 al del 2022, Oye, Rolando, es que, igualito. A ver, es de estudio psiquiátrico, es un personaje que no gana la elección, que quiere hacer un gobierno paralelo, se monta en un templete, se pone la vestidura, o sea, es la banda presidencial. Es la insania. Sí. ¿Y sabes qué es lo peor? La insania entera. Ajá, que muchos de los que ahora lo cuestionan celebraron ese momento tartufesco, irrisorio, que queda para la posteridad. O sea, imagínate que el presidente actual, su mayor ejemplo, su mayor efigie para mí, no es la de él tomando protesta en la Cámara de Diputados, en este espacio. Tampoco es él en el Zócalo después del triunfo. Para mí, la imagen de López Obrador que siempre voy a tener es la de... Reforma. La de un loquito que se pone en el Zócalo capitalino y le pone la banda presidencial, si no mal recuerdo, Rosario Ibarra. Pero igual ustedes me pueden corregir. O sea... Bueno, que en el acto oficial, cuando fue el mismo que le puso la banda presidencial, creo que a Luis Echeverría, que fue don Porfirio Muñoz Ledo, que por cierto ya le volvió a decir que narcogobierno, ¿eh? Sí, así las cosas en este... Bueno, a ver, amigas y amigos, no sé si ustedes sepan, lo hemos dicho en algún programa ya lejano, pero lo voy a volver a repetir, del asesinato a su hermano José Ramón. De hecho, el hijo mayor de López Obrador, el bodoque del bienestar que vive plácida y cómodamente en Houston, en la Casa Gris, bueno, que ya no vive ahí, pero vive en Houston, su nombre se lo debe al que López Obrador en el negocio del padre mató directamente con la pistola y el arma del padre, le disparó porque no le quiso compartir una golosina
y dijo que él era el hermano mayor y que, órale, sobres. Ajá. Entonces lo asesinó. Ese es el perfil de López Obrador. En un juego de béisbol en Macuspana, Tabasco, se encarnija López Obrador, porque ya sabes que le fascina yo no sé por qué a los comunistas como Castro, Chávez, por eso yo no le tengo mucho amor al béisbol, les encanta el pinche béisbol, perdónenme. Y en el 11, mi madre es una asidua directamente fanática del Canal 11, pues ahora lo sigue viendo, aunque con este gobierno adoctrinador, porque ya es puro adoctrinamiento el Canal 11, pero ahí en el Canal 11 ya pasan los domingos el béisbol, Fer. O sea, ya le recetan los domingos los partidos, como si a las mujeres o a los hombres de México, a todos nos gustaba el béisbol, por eso yo es un deporte que no me gusta, pero bueno, más allá del béisbol, le aventó a su compañero la pelota y le dio aquí en la cervical, aquí justamente, y lo dejó parapléjico. Por eso la familia huyó a Tabasco y López reconoce que es su segundo hogar. Y ahí tengo el nombre por ahí en algún TikTok, búsquenlo, el nombre directamente de a quien lesiona. No, qué cosas. Oye, y nada más para ir cerrando este bloque, ¿qué tal la filtración de la... Bueno, la filtración fue una fotografía del hijo de López Obrador, del menor, pues un poco... Jesús Ernesto. Ajá, un poco pasado de carne. Mira. Pero no quiero hacer escarnio de eso. De carne. Pero, ¿qué te parece la indignación de López Obrador? A eso iba a hacer. Porque no se metan con los niños. Caray, este personaje se metió con todos. Ahí te va. Con todos los hijos menores de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto. Hablo de menores, porque eran menores. Los hijos de Calderón tenían 4, 7 y 9 años, si no mal recuerdo. Mira, los niños. Cuando López Obrador se burló directamente de Felipe Calderón por usar el uniforme militar, se carcajeó. Por burlarse del sobrepeso de Agustín Carstens, que es un genio en la economía, que ya lo quisiéramos tener aquí ahorita. Que dijo que tomaba Coca-Colas y papitas, sabritas, se rió a carcajadas. Cuando se burló directamente de Paulina Peña, se carcajeó. Cuando se rió directamente de Luis Felipe Calderón Zavala, se carcajeó. Cuando se rió de forma además deleznable o de muy mal gusto de la muerte del hijo de Alejandro Martí y que dijo un pirurris menos, que lo declaró, por ahí están las notas, un pirurris menos, se rió. Pero cuando tú ves que no puede llevar a su familia a buen puerto, ni siquiera puede dirigir correctamente al país, y que además todo el sexenio, el único logro de gobierno es comer y tragar garnachas, y que esos hábitos que le ha inculcado a su hijo menor, porque los padres le inculcan a los hijos y los hijos son reflejo de los padres. Es parte del proceso educativo. Pobre niño, porque pues, pobre niño. Seguramente... Que además no nos estamos burlando de su físico de ninguna manera, pero es parte de no saber llevar a su hijo a buen puerto. Bueno, porque además apareció en un video que fue viral, fumando. No sabemos qué tipo de cosa, o si fue tabaco que estuvo fumando, en Palacio Nacional. Ha salido en videos con champagne en los mejores santos Jesús Ernesto, celebrando y poniéndose hasta las manitas. Entonces, no sabe dirigir a su familia, no sabe dirigir a un país. Y cuando los que se burlan y hacen lo que él ha hecho todo su sexenio, que es mofarse y reírse, entonces ya los llama cobardes. Sí, claro, porque él puede decir de los niños con cárcel son golpistas, es el golpe blando. Entonces, él sí, a través de sus voceros. Bueno, de Gatell. Sí, y de estos periodistas que luego tienen ahí en Canal 11 justo, o en Canal TV UNAM, estos moneros chairos que luego aparecen y que invitan, bueno, López-Gatell y otros más, hablando del fisgón, diciendo, es que es un golpe de la derecha. O sea, ¿en serio? O sea, eres un imbécil, porque estás señalando que los niños son los golpistas, o cuando la niña esta su familia metió un amparo para que la vacunaran, ¿te acuerdas? Cómo se le fueron encima, como si fuera una gran criminal. O sea, son miserables. Yo me acuerdo en un meeting, para ir cerrando, que fue en 2009, 2010 más o menos, cuando estaba
todavía Felipe Calderón, recuerdo que estaban en el hemiciclo a Juárez, obviamente los de Morena, en ese entonces de PRD, con López Obrador, y estaban burlándose de los hijos, diciéndoles espuritos, ¿no? Por eso, Los Felipe Calderón. Y sus Zavala. espuritos, ¿no? Ahí está el espurio y sus espuritos, ¿no? Por eso, hoy llama cobardes a los que hacen lo que él siempre ha hecho todo el sexenio. ¿Y sabes cómo se llama, Fer, amigas y amigos? Karma. O como se dice coloquialmente en México, el que se lleva se aguanta. A eso tenemos, eso quisimos, los 30 millones de votos, eso tenemos. Un López Obrador perdido, sin brújula y con un gobierno fallido. Pues ahí está. Queridos amigos, vamos a una pausa y regresamos. Pues regresamos, amigas y amigos, aquí a su programa favorito, Contrarreloj, que definitivamente es el programa que a ustedes les encanta y a nosotros nos encanta aquí platicarles, por supuesto. Sí, nos divertimos bastante. Nos divertimos, cuando menos, como decimos, nos divertimos, echamos relajo y ahora sí que echamos desmadre como la niñita que se viralizó, ¿no? Que echamos desmadre en el kinder, pues así nosotros. Pues el último tema, amigas y amigos, no es cosa menor. La llamada que se filtró con el papá de Emilio Lozoya Austin, con el fiscal general de la República, el fiscal que utiliza las instituciones para perseguir a familiares de Alejandra Cuevas y todo el embrollo que ya sabemos. Y el padre, pues, que habló con él, es un asunto donde le dice ahí que no contraten ese abogado. Esto quiere decir, amigas y amigos, que hay un pacto directo entre el propio López Obrador y el propio fiscal Gers Manero, pues para medio suavizar las cosas y que sea mediático el asunto, te mete un rato a la cárcel, después sales, como pasó directamente, como lo trajeron de España, Fer, o sea, lo trajeron extraditado, cuando los españoles pues ya lo tenían bien agarrado de los tanates y lo regresan. Y pues pactan con él para que culpara a quien dijera López Obrador en el conflicto de este tema de los sobornos por apoyar la reforma energética y por pues todo el financiamiento, Odebrecht, todo eso. De Odebrecht. Y bueno, y hay un libro que sacó Lozoya el traidor, Mario Maldonado, que no se lo pierdan, que definitivamente ahí explica todo el entramado político de lo que pasó, ¿no? Sí, bueno, en el libro de Mario Maldonado, lo que plantea ahí, antes de que saliera todo esto también, es que en realidad, Rolando y amigos, este asunto de traer a Lozoya fue planeado. O sea, no hubo una persecución ahí en la trama rusa y que lo iban sacando. No hubo nada de eso. O sea, probablemente sí Lozoya tenga sus propios contactos rusos, pero no había nada como ese esquema de vamos a buscar y a perseguir por Europa y darle seguimiento. No, ya sabían dónde estaba en un barrio muy rico allá en España, La Zagaleta. A lo mejor se veía con Peña, ¿no? Porque ya sabes que Peña también anda allá. Peña está allá, que por cierto, Salinas de Gortari estuvo allá en España recientemente y comió en un restaurante yucateco. Algo hay. Y qué casualidad, ¿no? Que Salinas ahí cerca del fraccionamiento residencial de la enorme mansión de Enrique Peña Nieto. Pero bueno, regresando aquí con Lozoya, él no quería entregarse, ¿no? Él dijo, yo no me voy a entregar, ni madres que voy a pisar la cárcel. Quien hizo la negociación fue Lozoya Talman, el padre. Además, aquí recuerda que Lozoya Talman fue secretario en la administración de Carlos Salinas de Gortari. Y además de eso, está el asunto de la detención de la madre de Lozoya, que fue detenida, pisó la cárcel, hubo una comparecencia, entonces la presión se fue haciendo todavía mayor. Lo que Mario Maldonado contaba en su momento es que esto fue una negociación en donde el padre Lozoya Talman presionó al hijo Lozoya para que se entregara y entonces hubiera un acuerdo, una negociación. Lozoya hijo no quería entregarse, finalmente convencen a Lozoya hijo de que se entregue a las autoridades, pero en realidad no hubo ninguna investigación así profunda de la Interpol con México y demás, ¿no? Fue una
negociación para entregar al hijo Lozoya y aquí ya pudiera venir. Y eso en gran medida fue por la presión que recibieron por la detención de la madre y la negociación de Lozoya Talman. Bueno, todo esto estaba nada más en el libro de Mario Maldonado, pero luego aparecen las declaraciones del abogado de Lozoya Austin, que es Cuello Trejo, el fiscal de Hierro, que era su abogado, ¿no? Y en el proceso pues tuvo algunas desavenencias ya propiamente con el padre Lozoya Talman, que finalmente llegaron a una ruptura y a un adeudo de una cantidad que no tengo, pero está arriba de los 25 millones de pesos, que no es una cantidad menor, que le adeudan al fiscal, que además corrobora todo lo que ha venido saliendo y todo lo que en su momento Mario Maldonado sacó en ese libro. La reparación del daño, Fer, si no me equivoco, había un pacto de Lozoya justamente para que saliera o tuviera arraigo domiciliario. Exacto. Entre Alejandro Gertz. También era una cantidad estratosférica de millones de pesos por el caso de agronitrogenados. Exacto. Que fue una empresa que compraron, que estaba en quiebra, un negociazo ahí que hicieron y que todo el mundo se llevó su tajadota. Lo que voy es que prácticamente, si no es por la periodista que lo ve en el Junam al propio Lozoya cenando pato al Orange, pues no lo encarcelan porque fue en el hartazgo nacional de decir, oigan, ¿cómo es posible que López Obrador haya pactado con él y que no le hayan hecho nada? Y bueno, simularon que lo aprendieron y seguramente al rato va a salir y va a estar en arraigo domiciliario en su casa, va a estar feliz y contento y va a volver a cenar en el Junam pato al Orange, como suele pasar en este país de impunidad de López Obrador y bueno, de muchos políticos, no nada más de López, eso sí hay que reconocerlo. Pero definitivamente este es el más impune, ¿no? No por algo el Congreso de los Estados Unidos le dijo que era la impunidad absoluta, ¿no? En el estudio que sacaron. Entonces, recordemos, amigas y amigos, que esto también es corrupción, porque siempre cerramos el programa con el tema escabroso que es el talón de Aquiles de López Obrador, que es la corrupción. La corrupción aquí en China de López Obrador, que tiene N cantidad. ¿Y qué te parece, Fer, directamente también, que se hayan gastado un dineral en la refinería Dos Bocas, que ya López Obrador va a inaugurar? Tanto criticaron la barda de Calderón en el estado de Hidalgo de la refinería esta que pretendió construir, que ahora directamente va a inaugurar la fachada este próximo viernes López Obrador. Es decir, ayer, si ustedes ven el programa el sábado, pues ayer. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos este cinismo? Y mira, López Obrador había dicho que iba a costar la refinería $8,000 millones. Rocío Nale, que es la más optimista, porque es la que más tajada del pastel lleva y ha hecho una de negocios con su compadre, como ya lo hemos mencionado hasta el cansancio, dijo que no. En público dijo López Obrador, no, nada más se va a subir 11 a 12 millones de dólares, no más. En privado, mandó a cuentas a llamar a Rocío Nale, a Rogelio Ramírez de la O, el de Hacienda, y al propio director de Pemex, su compadre querido Octavio Romero Oropesa, y tanto el de Pemex como Octavio Romero dijeron, no, el proyecto nos va a costar 18 millones de dólares, si bien nos va, y tal vez más. Y Rocío Nale y López Obrador dijeron, no, va a costar 12 millones. Al final va a inaugurar una fachada, y lo va a hacer justamente el 2 de julio, este viernes. ¿Por qué, Fer? Porque es un simbolismo que tiene López Obrador por haber ganado las elecciones. Ajá, su aniversario luctuoso de México, pero aniversario victorioso de López Obrador. Claro, porque es un personaje de símbolos y le encanta regodearse en el narcisismo con obras de infraestructura pues que no son del alto calado y con una perspectiva a futuro propiamente. Y además incompletas. O sea, todavía dijeras, va a entregar algo digno, ¿no? Va a celebrar con bombo y platillo. No, inaugura la fachada, Fer, o sea. La fachada, el AIFA. Bueno, el Chaifa, por favor, el AIGA, por favor. Que Felipe Ángeles era completamente fifí, estudió en París, y digo, se muere López Obrador si le dices que es fifí Felipe Ángeles. Ahora, esto de la refinería es el proyecto más improductivo, porque aún así, porque cómo engañan los unlovers diciéndoles, ya no vamos a importar la gasolina, ya no se va a importar. Mentira. Hice la producción y la proyección directamente de los barriles que produce México, creo que son 1.7 millones de barriles, algo así, que se producen
al día. A lo mejor estoy mal en el dato porque lo tengo que corroborar, pero el chiste es que a la larga, con todo y la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, no vamos a dejar de importar la gasolina porque se consume un dineral de litros, bueno, muchísimos litros de gasolina al día en México. Sí, hay un consumo desmedido, desde luego, y la refinería pues no es funcional porque llega tarde. Llega ¿no? tarde. Llega tarde. Llega en un momento en el que de alguna manera también se tienen que empezar a trabajar con otro tipo de alternativas para el suministro de energía. Evidentemente ahorita no va a ser posible porque pues nadie puede irse a comprar un carro eléctrico. Todavía se va a utilizar la gasolina. No, y es muy caro, pero a la larga esa es la tendencia, es lo disruptivo. Sí, pero el punto, tienes razón, es van a seguir trayendo gasolina de Estados Unidos. Aquí tengo ya el dato. Esta cuestión de Deer Park, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, es que Deer Park, que es una refinería ya quebrada, pues Estados Unidos encontró un tonto a quien venderle una refinería quebrada, ¿no? Porque directamente, y eso fue, lo convenció a López, Octavio Romero Oropesa, y la asesora de esta, la coordinadora de asesores, es una mujer, no tengo ahorita el dato, pero convencieron a López Obrador que comprara Deer Park, Fer. ¿Y para qué? ¿Para qué ha servido Deer Park? No, y los Lovers, o los chairos, como le decimos de cariño, muy orgullosos de Deer Park. Mira, se producen en México, se consumen, aquí ya tengo el dato, amigas y amigos, disculpen ustedes, porque es un programa que grabamos y que definitivamente a veces, pues no somos enciclopedias, pero tenemos una idea general. 160 millones de litros de gasolina al día, Fer. Producimos, lo dije bien, 1.7 millones de barriles de petróleo al día. A cada barril se le sacan en promedio 159 litros de gasolina. 159 litros, a cada barril. Olmeca producirá, después de 6 meses, porque no al inicio, sino hasta después de 6 meses, según López Obrador va a refinar, 340,000 barriles más. A simples matemáticas, si le sacamos 159, pues no nos alcanza de cubrir la demanda de 160 millones de litros de gasolina. Entonces, no se dejen engañar, no vamos a dejar de importar gasolina. Esa es una nueva falacia populista de López Obrador y una nueva mentira. Pero, ahora, otra nueva mentira, porque estamos en la sección de corrupción, que es la última siempre, de López Obrador, Fer. ¿Cuál es? La de la deuda. 3.583 millones de dólares le ha pedido al Banco Mundial. También al Banco Interamericano de Desarrollo ya le pidieron 1,400 millones, disculpen ustedes, 1.400 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo. Y encima de todo dice que no hay deuda. Y aquí tengo el dato. La deuda pública en el 2018 era 10.5 billones de pesos. Llega López Obrador y para enero del 2022 la deuda pública ya es de 13.2 billones de pesos. 8.8 billones de deuda interna y 4.4 billones de deuda externa. Hasta ahí. ¿Cómo aumentó la deuda? 2.7 billones de pesos ha aumentado la deuda López Obrador. Entonces no hay deuda, le piden al Banco Interamericano de Desarrollo, le piden al Banco Mundial y ahí está la demostración. Claro, pagan intereses de la deuda pasada, pero le incrementó a 2.7 billones de pesos la deuda. Amigas y amigos, cuando conozcan a algún landlover, díganle que si hay deuda, que López Obrador les está mintiendo y le demuestran estos datos, nada más basta meterse al Banco Mundial, a la página del Banco Mundial o a la página del Banco Interamericano de Desarrollo, y ahí viene México, la deuda. Todo lo que han pedido de deuda. Pues ahí está con este tema de la corrupción, queridos amigos de Contrarreloj. Y pues no nos queda más que agradecerles que hayan estado aquí con nosotros, agradecer nuevamente al grupo parlamentario del PRD que nos prestó este espacio para poder filmar este programa. Y recordarles que nos pueden visitar en nuestras redes sociales. Rolando A. Solís O en Twitter, Rolando La Nota _oficial en Instagram y tanto en Facebook, Twitter como en YouTube me encuentran como Rolando La Nota. No nos están siguiendo a Fer ni a mí, querubines, nos hemos dado cuenta. No dejen de seguirnos, por favor.
Fer, tus redes. Mis redes sociales son en YouTube @GaloValdez, en Twitter @GaloValdez y en Facebook @Fernando Galindo. Ahí me pueden encontrar y ahí puedo leer todos sus mensajes. Y pues si les gusta este programa, ya saben, compártanlo. Hay que compartirlo. Recordar que vienen otras secciones, viene una entrevista que realizamos. Así es. No se la pierdan, está muy interesante lo que nos dijeron. Y claro que las vaciladas del poder. Entonces, rolándola en el balcón y las vaciladas del poder, para que no se vayan, que se queden aquí con nosotros, acompañándonos en este su programa favorito, Rolando. Contrarreloj. Amigas y amigos, nos vamos. Recuerden que todos los sábados, ya cambiamos la hora, eso es muy importante decirle a la gente, Sí. ahora a las 8 de la noche, los sábados, ¿verdad? Los sábados. De pronto se va ajustando ahí la hora, pero bueno, nos pueden encontrar los sábados. Ya saben que la ventaja de YouTube es Así que lo es. suben y lo pueden ver cuando quieran. Pero hemos tenido, gracias a ustedes, amigas y amigos, mucho jale en los views. Sí, los en comentarios vivo. han sido bastante En los vivo. positivos. Les agradecemos lo que nos escriben en la cajita de Todo comentarios. lo leemos, ¿eh? Estamos Todo al lo pendiente leemos, de sus todo lo leemos, comentarios, pero yo. Hasta las ofensas, hasta las confusiones. Ya me están confundiendo aquí a mi querido Rolando con Bogus. No tengo el honor de ser regidor de Naucalpan. Estaría yo muy contento siendo regidor de Naucalpan. Pero amigas y amigas, no se pierdan su programa. Puede ser a las 7 los sábados, a las 8. Alguna vez nuestro productor Miguel Quintana lo sacó en domingo y dio muy buen resultado. O sea, estén pendientes. Ahí estén pendientes y recordarles también que no se pierda la antítesis todos los miércoles a las 8 de la noche en Twitter, en el space de Marieto Ponce, Rolando La Nota y un servidor. Así en es. Twitter, ahí nos pueden encontrar. El de esta semana va a estar muy bueno. Es un candidato a la presidencia de la República. Precandidato a la presidencia de la República, que nos va a dar información importantísima que yo creo que a ustedes les interesaría mucho. No, bueno, pero ya cuando lo vean ya pasó, pero estuvo muy bueno, pero véanlo en la Pueden grabación. verlo en la grabación. Sí, Ya sí, pasó, sí. pero lo pueden ver en la grabación para que vean que de todas maneras, aunque yo critico la alianza, estamos aquí en este espacio tratando de darles los La mejores alianza es lo más contenidos, importante para los nuestro mejores país. contenidos para que ustedes puedan tomar una decisión Porque es el adecuada. bien superior, Fer. Olvidémonos de quién sea el candidato o candidata. Es el bien de México, el bien superior, el bien mayor, que es apoyar al candidato de la alianza para que ya no vuelva a ganar Morena. Eso es fundamental y muy importante, Fer. Pues eres muy optimista, lo cual me contagias y lo celebro. Muy bien. Amigo, qué gusto estar de nuevo contigo. Es un y placer. con nuestra audiencia. Nos vemos. Oigan, y no lo interrumpo, porque ya recibimos comentarios que lo interrumpo. No, es así el formato, entendamos que es el formato acá coloquial, como una charla de amigos, que es una charla de amigos al final del día. Exactamente. Gracias, amigas y amigos. Nos vemos pronto en Contrarreloj. Gracias, amigos, para Contrarreloj de RIC TV. Diputado Luis Cházaro, ¿cuál es la opinión de la estrategia fallida del presidente de la República en cuestión de seguridad? Bueno, pues que es eso, exactamente una estrategia completamente fallida. Los balazos han superado a los abrazos. Ya vemos que todos los sectores de la sociedad, incluso las iglesias, han desenmascarado pues que esto de no atacar frontalmente con la Constitución, con la policía, con la Guardia Nacional a la delincuencia organizada y mandarles incluso por parte del presidente de la República mensajes de amistad, pues no está funcionando. El mayor número de muertes en cualquier sexenio y vamos apenas a la mitad. Yo creo que el presidente necesita pronto ya reaccionar ante esto, reconocer el error de esta estrategia fallida y buscar modificarla contundentemente porque el país está inundado de sangre. ¿Cuál es la propuesta contundente del Partido de la Revolución Democrática en materia de seguridad que obviamente el presidente no ha atendido correctamente? Bueno, pues nosotros lo hemos dicho históricamente desde que empezó el incremento de la violencia en el país. Hay que hacer una estrategia integral, hay que aplicar la ley. No puede ser que la delincuencia organizada ande persiguiendo a la Guardia Nacional y ellos tengan la instrucción de no repeler o de no llevar a cabo el uso de la fuerza. Para eso son las fuerzas del orden público, para que apliquen la normatividad y a todo aquel que delinca organizado o desorganizadamente
se le aplique la ley, comenzando por eso, acompañado pues de algo que tampoco se ha hecho, que es que los jóvenes no vean atractivo y engrosar las filas de la delincuencia, falta de educación y falta de empleo, no hay mejores oportunidades de empleo, no hay empleos para los jóvenes y por lo tanto, bueno, pues no se ha quitado la carne de cañón que son los jóvenes en el crimen organizado. Y otra situación que se planteó pero que no se ha llevado a cabo, pues es la parte de desactivar las palancas económicas que permiten que la delincuencia organizada tenga un alto poder de fuego, que de no tener los recursos suficientes, pues no sería posible. López Obrador insiste en que la Ciudad de México, junto con la regenta Claudia Sheinbaum, es la ciudad más segura del mundo. ¿Cuál es la opinión del coordinador de los diputados perredistas a esto? Pues que debería salir un día a alguna de las colonias sin sus guardias que están disfrazados de civiles para que vea qué tan segura es la Ciudad de México, o si eso no puede hacerlo porque es el presidente de la República, que le pregunte a los miles de asaltados en el transporte público de la ciudad, o a los que les han robado en su casa, o a los que les han robado el celular, o los que han sido producto de un fuego cruzado, si ellos, la ciudadanía, cree que esta es la ciudad más segura del mundo. Yo creo que estamos muy distantes de eso. Yo insisto, hay mucho discurso, mucha demagogia y muy poco gobierno. Ayer en el estado de Puebla, en el centro de vacunación, hubo balacera y hubo varios heridos. ¿Cuál es la exigencia del PRD a este tema? Pues que ya pare esta estrategia de abrazos y no balazos. Vemos balazos todos los días y yo no veo a nadie abrazándose. Que el presidente se haga responsable de la seguridad pública de nuestro país y pare ya esta ola de violencia que es totalmente responsabilidad del Estado mexicano que él encabeza. Muchísimas gracias. Gracias diputado. a ti. Hasta luego. Gracias. Bienvenidos a su programa Contra el Reloj y a su no menos queridísimo segmento, Las Vaciladas del Poder, donde decimos la verdad sin vacilar. Y les voy a decir por qué hay que decirla sin vacilar. Porque en este momento, sí, donde el día de ayer se inauguró la refinería, qué bueno que se inauguró. Digo, no va a producir ni un litro de gasolina, por lo menos en un año. Ellos dicen que en un año, pero ya se inauguró. Claro que como siempre hay que mandarle un buen consejo a Andrés. Y digo Andrés porque todo nuestro respeto a la figura presidencial siempre. Pero pues el señor se porta más como ser humano que como presidente, entonces vamos a ayudarlo como ser humano. Andresito, hubieran llevado un litro de gasolina, hubieran llevado una pipa y la meten de fayuca, de esas que compraste. ¿Dónde están las pipas que compró, por cierto? ¿Quién sabe dónde quedaron? A ver, díganme. ¿Saben dónde están? No, ¿verdad? Bueno. Pero el tema es que ya se inauguró. Bueno, vamos a ver. Yo creo que en un discurso se puede convertir en un centro de reflexión como la Central Tlayudera. En serio. Y me gusta decirle la Central Tlayudera porque ya es conocida así hasta en programas de España. ¿Sí? Ya hasta preguntan cómo son las tlayudas allá. O sea, eso es saberle dar prestigio al programa. ¿Sí? Y detallitos secundarios como que aquí como las 6 refinerías que tiene México, ¿sí? Que están a menos del 40% de producción, y que si se duplicara con el dineral que se gastaron en Dos Bocas, estarían produciendo el 80-83%, que ese es el ideal, y no hubiera tenido necesidad el gobierno de hacer otra. Pero bueno, hay que pensarlo, allá ellos, 6 refinerías que no están siendo aprovechadas, ¿sí? Aquí quiero hacer una pequeña reflexión porque recuerden que anteayer, mataron a otro periodista y ya aclararon que no son 12, que nomás son 10 muertos. Señores, uno que fuera es grave, ¿sí? Quiero entrar a otro tema. Persinémonos. Les mando mis bendiciones a los compañeros de las cámaras que están atrás grabándonos. Y yo me acabo de enterar con preocupación que el sacerdocio es una de las actividades más peligrosas para ejercer en el país. En el país. Está como para persinarnos, O sea, y ahora ya armó una bronca López Obrador contra los sacerdotes. O sea, universitarios, clase media, sacerdotes, judíos. Bueno, pues que deje algo, no es posible. Aquí sí necesitaríamos hacer una reflexión muy importante.
¿Por qué puede hacer eso el presidente? Por una razón muy simple, señores, la falta de memoria de la oposición. No se ha estructurado, no ha sabido crecer, es la oposición. O sea, sí podemos aplaudirle a López Obrador que inaugure cosas que van a tardar más de un año en producir, no importa si es que producen. Sí, un aeropuerto que es una central avionera, como dijo Rolando La Nota, ¿sí? Que por cierto, síganlo, trae ahí dos presentaciones buenísimas, una en relación a que hay niveles, pone a Felipe Calderón con una persona y a López Obrador con otra, no les digo cuál para que le entren y las vean. Y por cierto, ya que estamos en la sección de las recomendaciones, busquen a RIT TV en el escándalo de la familia Vilchis. Más de 40 millones de varos en contratos en el sexenio de Peña Nieto. Eso es hacer varos, señores. No andar, ahorita ya al rato me tengo que ir caminando como media hora en metro porque no traigo para el pasaje. Imagínense. ¿Por qué? Porque los pobres comprendemos a los pobres. Por eso yo comprendo a López Obrador, que es un pobre hombre en cuanto a vanidades. Es pobre de vanidades, es muy humilde el señor. Es muy humilde. Quiero terminar nada más con una pequeñísima reflexión. Por favor, háganla. En Nicaragua acaban de correr a las Hermanas de la Caridad en esta semana. Sí, los gobiernos de izquierda, no se vale. Háganle y piénsenle y desarrollen bien esos temas, porque, o sea, señores, la Madre Teresa, pues, todo nuestro respeto, una persona que en sus fotografías, los que tuvieron la oportunidad de conocerle me platicaron, una mujer que desarrollaba una gran espiritualidad. ¿Y qué pasó? Que corren a la orden de la hermana Teresa en Nicaragua. Oigan, pues entonces, ¿a qué le vamos a ir tirando? ¿Sí? Hay que ir reflexionando. Y quiero que me manden a mi WhatsApp, por favor, su opinión muy precisa sobre los futuros candidatos a la presidencia de la oposición. A mí sí me tiene particularmente preocupado. Se mencionan 3 o 4, evidentemente uno de los que tiene mucha experiencia es Santiago Krill, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ya ha sido un contendiente, trae una trayectoria como secretario de Gobernación, lo cual le permitió conocer toda la problemática nacional, ¿sí? Tiene sus virtudes, tiene sus defectos, claro que tiene sus defectos Santiago Krill, pero vamos a sobrepesarlos, todo suma, todo resta. Entonces, vamos a analizarlos, vamos a ir viendo con cuidado más de uno de los candidatos de la oposición para ir opinando sobre ellos. Cuídense muy bien, recuerden que la salud empieza por la boca, y aguas, cuando alguien les diga que los invita a comer y que él dispara, que no sea Jesús Hernández, ya ven lo que le hizo a su señora. Hasta luego, abrazo, bye.